Bienvenidos a nuestro espacio Ágora en esta actividad que nos reúne, que es una conferencia sobre el tema de vida después de la vida a través de Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross es una mujer excepcional de nuestro siglo XX, médico, psiquiatra, escritora, conferenciante, que dedicó fundamentalmente sus investigaciones al tema de la muerte. Intentó dar una nueva cultura sobre el tema de la muerte y a ella le debemos modelos como el modelo del duelo en 5 etapas, que es conocido prácticamente por mucha gente. El duelo es una adaptación, un método de adaptación nuestra psicológica ante las pérdidas. Y entonces ella fue la primera que definió este proceso de adaptación frente a una pérdida del duelo en 5 fases. Una primera fase de negación, una segunda fase de ira, una tercera de negociación, una cuarta de depresión y finalmente la aceptación. Luego hablaremos más despacio del tema porque creo que es interesante que estas fases del duelo las reflexionemos sobre ellas porque son aplicables a la muerte de un familiar, de un ser querido o también lo que serían pérdidas que tengamos en nuestra vida. Ella tuvo experiencia desde muy joven cuando acudió como voluntaria a participar en lo que sería la reconstrucción de Polonia. Tuvo la oportunidad de visitar los campos de concentración y allí dice que le llamó muchísimo la atención el ver cómo en las paredes de los barracones había mariposas pintadas. Vio muchas mariposas pintadas y ella no comprendía exactamente por qué pintaban mariposas. Gente que tenía una visión de la inminencia de la muerte, de una posible muerte próxima y pintaba mariposas. Pero ella dice que le acompañó este símbolo durante muchos años y que luego fue el símbolo que utilizó como para representar lo que era su trabajo. La muerte como una metamorfosis, la muerte como un cambio de un estado de conciencia a otro. Entonces, en sus libros, ella casi siempre vemos la aparición de lo que serían estas mariposas. Quería leeros un fragmento de un libro al que le tengo yo mucho cariño y hay un capítulo que habla de la vida y de la muerte. La autora es Delia Steinberg Guzmán y se titula Los Juegos de Maya. Los Juegos de Maya son realidades, pero son realidades como a media. Ahora llega el otoño, parece que el árbol se queda como medio muerto, se queda como medio hibernado, pero luego llega la primavera y luego vuelve a florecer. Dice, esto sería el concepto oriental de ilusión, y dice Delia Steinberg Guzmán: albricias, felicidad, acaba de nacer un niño, nuestro hijo ha llegado a la vida. Así festejan los hombres la aparición de un nuevo ser sobre la tierra. Todo parece poco para ese pequeño cuerpecito que necesita de la protección más absoluta y de los cuidados más cariñosos. Besos, regalos, abrazos, lágrimas de alegría, emoción. Y en la otra fase de la vida, qué dolor más grande, cuánta pena unida en mi pecho. Acabo de perder a un ser querido. Así lloran los hombres la desaparición de quienes nos acompañan y el sumirse en ese oscuro misterio de la muerte. Lágrimas de tristeza, luto y desolación marcan el paso de un alma, de un mundo a otro. Bueno, y luego pues ella viene a preguntarse, nos hemos intentado preguntar alguna vez de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Y si cuando nosotros nos alegramos porque nace a esta vida, de alguna forma se despide de otra y hay otros seres que lo lloran? ¿Y si cuando nosotros morimos
hay alguien que viene a recogerlo y se alegra de nuevo en un encuentro. En principio intentó definir primero qué era la muerte y para eso, en lo que sería su experiencia, entrevistó a cientos de pacientes con enfermedades graves, enfermedades oncológicas fundamentalmente, y detectó que el afrontamiento de una situación de pérdida que nos conmocionaba profundamente llevaba implícito estas 5 etapas. Estas 5 etapas ella misma especifica que son pues etapas que no todo el mundo, todos los pacientes los pasan, que pueden mezclarse sentimientos parecidos en diferentes fases, que el paciente puede tener una situación como de pasar, como de cierre por una fase y otra, y este puede ser más largo o más corto, pero que esto, lo importante también, como antes os decía, es que este duelo podía ser aplicado a la proximidad de la muerte por un diagnóstico de una enfermedad grave, ante la pérdida de un familiar, pero también a lo que sería la pérdida del trabajo, un divorcio, la pérdida de la pareja, un diagnóstico de infertilidad, el viaje a trabajar de otra persona querida. O sea que esto que vemos del tema del duelo aplicado a los pacientes en situación de una enfermedad grave, podemos ver cómo podemos aplicarnos a nosotros mismos. Entonces, ella en el año 1969 publica su primer libro, que lo titula Sobre la muerte y los moribundos. Y aquí es cuando ella lanza por primera vez esta hipótesis, esta teoría, basada en las encuestas que realizan los pacientes, y marca estos 5 estadios. Dicen que es un proceso de adaptación ante algo que nos conmociona. Y lo primero que hacemos es negarnos ante una realidad. La negación de la realidad es ¿por qué me va a pasar esto a mí? Bueno, pues en principio, si no tengo práctica, si estoy muy bien, ¿cómo me va a poder pasar esto a mí? Esto, como decía, puede ser ante una enfermedad grave o ante cualquier pérdida. En principio, la conmoción y la negación. Posteriormente hay una fase de ira, como de cólera. ¿Por qué me va a pasar esto a mí? Y de irritación frente al mundo, frente a la gente y frente a las cosas. ¿Por qué a mí? En la fase de negociación, eh, como ella nos dirá, siempre en la persona hay una cierta esperanza. ¿Y si tengo una nueva oportunidad? ¿Y si surge un medicamento? ¿Y si esto consigo curarme? En la negociación llegan algunas implicaciones a veces en el cambio de vida. ¿Y si cambio mi dieta, hago ejercicio, cambio mis modos de vida, cambio mi actitud ante la vida? Posteriormente, si ante la incertidumbre y la certeza de que por mucho que negocio me estoy encontrando con la situación de esa pérdida, viene la depresión. El momento de la depresión es un momento en el cual pues, la persona está desanimada, tristona, llorosa, no quiere ver a nadie. Y todo esto, posteriormente, ella nos describirá la fase de aceptación. Si llega esta aceptación. Para ella vivir el duelo en cada una de sus fases es sumamente importante. Tenemos que pasar por alguna de esas fases. Como hemos dicho, irritación, negación, irritación, negociación, eh, depresión y finalmente aceptación. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué tipo de intervenciones tiene que llevar la enfermería para tratar a este paciente? Ella en principio dice que el duelo tiene que pasarse, que el duelo no hay que acortarlo ni alargarlo y que todos los pacientes en algún momento de su evolución o todos en alguna pérdida
vamos a pasar por 2 de estas fases. Entonces, ¿qué se puede hacer? En la fase de negación, al paciente simplemente hay que hablarle, hay que apoyarlo y no hay que estarle quitando, hay que dejarle que pase por esa fase. En la fase de la ira es a veces el paciente, la persona, es difícil de tratar porque esa irritación, esa cólera, esa ira hace que muchas veces se vuelque precisamente esa agresividad frente a la persona que tiene próxima, frente a la persona que le está cuidando. Es muy frecuente el que veamos a familiares, a cuidadores, eh, que están en contacto con un paciente crónico, con un paciente enfermo, a los que es muy difícil tratar porque en este momento de la ira y de la cólera está vertiendo su agresividad con la persona que le está precisamente cuidando, dando todos los cuidados. Entonces, en esta fase hay que pensar que que no es una cuestión personal. Él está viviendo el duelo. Él tiene que confrontarse con una determinada situación y es normal que esté irritable. En la fase de negociación hay que dejarlo. En la fase de depresión no hay que alegrarlo, hay que dejar que exprese su tristeza. Hay que apoyarlo, tiene que sentirse apoyado emocionalmente, pero hay que dejarlo que exprese la tristeza. Y en la fase de aceptación, de alguna forma, pues llega la paz ante lo inevitable, la situación inevitable. Esto es lo que hay. Entonces, especifica ella los tipos de intervenciones en enfermería que hay que hacer con estos pacientes que tienen una enfermedad grave o están a punto de morir. Como decía, el duelo lo pasan todos o lo pasaremos todos, o en la vida habremos pasado muchos duelos o algunos duelos. Los niños los pasan y el no afrontar bien el duelo nos hace que se queden situaciones traumáticas sin resolver, que nos quedemos en determinadas fases irascibles o en fases depresivas sin llegar a resolver este conflicto. Pues en principio las palabras claves que utiliza Elizabeth Kübler-Ross en todos los momentos es compasión, comprensión y mucho amor. El amor dice que es lo único que es eterno. Ella habla incluso de lo que sería el amor incondicional. A ella le debemos entonces este inicio, ¿no? Este inicio de cuidados en los pacientes próximos a la muerte, en los cuales ya comentaré, hablando un poquito ya más de su biografía, cómo ella, sus primeros años fueron muy en contacto con una medicina muy medicalizada, que en principio no tenía mucho en cuenta la parte psicológica. Recordemos que ella es médico y es psiquiatra. Comprensión, compasión y amor incondicional. Bueno, pues si volvemos y vamos ahora un poquito a la biografía para conocer a esta autora, a esta médico, a esta escritora, pues ella nació en un pueblo pequeñito cerca de la ciudad de Zúrich y algo que a ella le impactó tremendamente en su vida, ¿no? O le marcó tremendamente en su vida, fue el hecho de que ella naciera de un parto múltiple. Eran trillizas, eran 3 hermanas. Ella fue la primera que nació y como ella cuenta en su biografía, curiosamente, viene a decirnos que la matrona, nada más verla nacer, pues dijo ya, usted le dijo a la madre, tranquila, de esta no se va a tener que preocupar. Pero ella dice que esos primeros años su vida estuvo muy marcada por aquella situación de 3 hermanas, 3 camas, 3 vestidos, 3 juguetes iguales. Ella decía que se sentía como tratada como si fuera un grupo, no claramente tratadas en la propia individualidad y personalidad de cada una. Y entonces esto la hizo siempre buscar lo que sería su propia identidad. ¿Yo quién soy? Y ser como ella se sentía que era. Comenta pues que siempre se dejó llevar por el corazón sin importarle mucho la opinión de los demás.
Estos serían sus primeros años en la infancia, en los cuales fue educada en el calvinismo, tuvo muchísimo contacto con la naturaleza. Su padre se llevaba a sus hijos de excursión, haciendo días y días, en medio de la naturaleza, y esto de alguna forma también la marcó. Ella compara esta época o estos momentos de su vida con lo que de una forma simbólica en su biografía habla del símbolo del ratón. Era como un ratoncillo inquieto, activo, siempre iba a la primera a todos lados. Muy pronto se implicó, como dije en algunos temas, de voluntariado. Participó en un proyecto de Voluntarios por la Paz en Polonia, y fue cuando ella tuvo contacto por primera vez con esos campos de exterminio nazi y que le impactaron y que le acompañarían como impacto siendo muy joven a lo largo de sus días. Pese a que su padre nunca quiso que fuera médico, ella se licenció en medicina en la Universidad de Zúrich. Su padre quiso que continuara en la empresa familiar, y de hecho le puso vetos para que estudiara. Incluso le dijo que tendría que si no quería trabajar en la empresa, pues que se pusiera a trabajar. Y ella se puso a trabajar en una casa. Ella se licenció en el año 1957 y ya al año siguiente se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Comenta cómo una persona que vino de alguna forma destinada a ser una cómoda ama de casa en Suiza, al final se convirtió en una médico que pensaba que iba a ser médico rural, y sin embargo se puso a trabajar en un hospital y empezaría a hacer investigaciones sobre la muerte. La medicina en Estados Unidos era una medicina muy medicalizada, como antes comenté. Estuvo al principio en un centro psiquiátrico con pacientes esquizofrénicos crónicos que vivían en ese centro de crónicos, y vio que había poco contacto, había mucho medicamento, pero había poco contacto con los pacientes. Y ella empezó naturalmente a preguntar, y decía que el preguntarle al paciente le suponía el que la persona se abriera como si fuera una compuerta. De los resultados de su trabajo en muy poquito tiempo consiguió, según ella afirma, que más del 95% de los pacientes que estaban hospitalizados de forma crónica en este centro psiquiátrico en Estados Unidos pudieran reincorporarse a una vida social y vivir en sociedad, con trabajos, con familia. Luego, posteriormente, como ya comentamos, como psiquiatra, tuvo trabajo entre pacientes oncológicos, y a ella le empezaron a llamar la atención tremendamente los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, contacto con niños con procesos oncológicos, y empezó a realizar algunas, con ellos hablaba largo y tendidamente, y con ellos empezó a realizar algunas sesiones clínicas como las que teníamos hace años en los hospitales, junto con otros compañeros médicos, pidiendo permiso a los pacientes. Ella se acercaba, los llevaba, los interrogaba, les hacía preguntas y les intentaba que expresaran sus sentimientos. Esto le llevó a un conocimiento importante y en profundidad, como decíamos, del tema de la muerte y del duelo. Su experiencia fue el de ver cómo las personas morían en general en los hospitales de una forma un poco triste, despersonalizada, solitaria, que los pacientes lo vivían con tristeza, con resignación, que no es lo mismo que la aceptación, y los familiares igual, de una forma igual, con tristeza, con abatimiento, y que el propio personal médico era como el sentimiento de fracaso. Un paciente en el cual tú estás luchando contra una enfermedad, aplicando una serie de tratamientos, en el momento en que ya no puedes hacer más, ya te cuesta ir a verlo,
te cuesta responderle a determinadas preguntas, y ella fue la que fundamentalmente empezó con los temas de los trabajos de cuidados paliativos en los pacientes en los hospitales. Lo fundamental es que el paciente estuviera cómodo, que tuviera buena calidad de vida, que no tuviera dolor y que afrontara la muerte con serenidad, o como ella llega en algún momento a decir, casi, casi, casi con alegría. Pero hasta aquí llegamos con la muerte y los moribundos. Pero, ¿qué ocurre después de la muerte? Pues ella se hizo esas preguntas. En esa época hubieron algunos autores que empezaron a poner en relieve los pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, y se dedicó a hacer miles de entrevistas a pacientes que habían tenido alguna experiencia cercana a la muerte, pacientes que habían tenido una experiencia de parada cardiorrespiratoria, habían tenido un accidente y empezaban a recordar con conciencia ciertas experiencias mientras eran reanimados. Entonces, ella, después de realizar miles de entrevistas, directamente nos habla de que ella en sus pacientes observa 4 fases. Estas 4 fases son: una primera en las cuales los pacientes los están reanimando, o hay alguien que está intentando sacarlos de un accidente de tráfico, y en ese momento la persona se siente como, tiene una sensación de que como si estuviera fuera del cuerpo. No tiene dolor y sus percepciones a través de los sentidos, como si fueran perfectas. Puede ver, escucha, ve lo que está pasando, escucha lo que habla la gente que está intentando reanimarlo, y esta sería como una primera fase. Luego habría una segunda fase que ella viene a decirnos que es una fase como consoladora y de encuentros. En este momento vienen lo que la gente describe como guías, como pequeños amigos de la infancia que le acompañaban cuando eran pequeños, que los lleva al encuentro de familiares o de amigos que ya han muerto, y que en ese momento para ellos es como un encuentro con personas que ya han muerto. Un tercer estadio es un estadio como de paso, ¿eh? Es aquello que describen de la sensación de que de pronto aparece como lo que vendría a ser un túnel, un puente, una puerta que se abre y al final una luz. Esta luz dice que es luminosa, lógicamente, cálida y agradable, y muy agradable. Es una fase como de tranquilidad, como de paz y de tranquilidad. No hay, en general, ninguno de estos pacientes vienen a hablar de sensaciones desagradables, sino todo lo contrario. Y luego una cuarta fase de lo que ella llama como de unicidad. Hay un momento en el que es como revivir todo lo que te ha pasado durante la vida, pensamientos, sentimientos, acciones, un repaso de tu vida y las implicaciones que tus actos y tus sentimientos y pensamientos han tenido sobre los demás, teniendo como una sensación de visión global de que todos estamos interrelacionados los unos con los otros. Estos pacientes que habían tenido una situación de muerte clínica temporal transitoria, luego volvían y todos venían a describir más o menos las mismas experiencias de, a partir de aquí, un cambio de la vida. Un cambio en cuanto a la actitud de la muerte, perder el miedo a la muerte, un cambio de valoración de las cosas del presente,
de preocupación por la espiritualidad, por la búsqueda de conocimiento, todo esto realizado a través de cientos y miles de entrevistas. La clave para ella, como decíamos, es el amor incondicional. Si ella se refiere a la infancia y lo simboliza como el ratoncito juguetón, habla de su vida, de su madurez, de su edad joven y madura, como lo que describiría o relacionaría con animales como el oso y el búfalo, y el final de su vida ella lo relaciona con el águila. Y dice estas palabras: el águila se entusiasma al sobrevolar el mundo desde las alturas, no a fin de contemplar con desprecio a la gente, sino para animarla para que mire hacia lo alto. Ella recibió más de 20 títulos honoríficos, impartió conferencias, cursos, talleres a médicos, estudiantes de medicina, profesionales sanitarios, sociales, en colegios. En el año 1982, cuando alguien le preguntó que a cuánta gente le había impartido talleres o cursos, ella dijo que podría calcular que más de 120.000 personas habían acudido a sus talleres o conferencias. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares y al final quedó con secuelas de una hemiplegia del lado izquierdo y finalmente, como ya dijimos, murió en el año 2004 en Arizona. Su legado son las fundaciones que llevan su nombre, las fundaciones que, aunque no lleven su nombre, están basadas en sus teorías y en su modelo, sus libros. Curiosamente escribió 12 libros. Los primeros libros suyos se titulan, como decíamos, el primero sobre la muerte y los moribundos, luego preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir, la muerte, estado final de una evolución, vivir hasta decirnos adiós, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años sus libros se titulan La rueda de la vida, que es su autobiografía. ¿Por qué estamos aquí? El túnel y la luz. Lecciones de vida. Vemos como si al principio se centró fundamentalmente en el tema de la muerte, luego nos hablan en sus libros de la vida. Una frase de ella es: mis pacientes no me enseñaron a morir, sino a vivir. De alguna forma ella describe que el proceso de la muerte vendría a ser parecido al proceso del nacimiento. El nacimiento dará luz y la muerte es volver al túnel y la luz, que vendrían a ser como un proceso semejante, como dos caras de una misma moneda. Sobre la vida nos dice en una de sus frases, de aquella época de la mujer ya como el águila que sobrevuela las alturas: vive de tal forma que al mirar hacia atrás no lamentes haber desperdiciado la existencia. Vive de tal forma que no te lamentes de las cosas que has hecho, ni desees haber actuado de otra manera. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Es muy entrañable, a mí me resulta como muy entrañable una vez que ella describe y que dice más o menos: recuerdo mucho aquel día en que yo lo tenía todo, pero no era capaz de verlo. ¿Cuántas veces nos ocurrirá a todos más o menos lo mismo? Se recuerda en una situación en la que estaba con su marido, iba a una cafetería a tomar café y no le gustaba la cafetería. Llevaba además un abrigo que no le gustaba y un sombrero que le sentaba mal. Y además el café que le pusieron no le gustaba. Muchos años después, ella reflexionaba. Estaba en una cafetería preciosa, llevaba un abrigo muy bonito y un sombrero precioso y estaba tomando un café muy agradable, pero le faltaba a su marido.
Recuerdo aquel día en que lo tenía todo, pero no era capaz de verlo. Bueno, pues como ella nos dice, compasión, amor, un amor incondicional. Y voy a continuación a hablaros un poco de experiencias cercanas a la muerte. Me parece interesante que veamos el tema científico que hay sobre experiencias cercanas a la muerte. Pues el primero que utilizó el término experiencia cercana a la muerte fue el doctor Raymond Moody, que en el año 1975 escribió un libro que se titulaba Vida después de la vida. Este libro fue un cierto boom. En él describía pacientes que habían tenido experiencias de muerte clínica y que después de aquella muerte clínica recordaban haber tenido plena conciencia, recordaban conversaciones, podían ver a la gente reanimándola y se veían fuera del cuerpo, y describía las mismas fases. La fase de verse como flotando con conciencia fuera de su cuerpo, de tener la sensación esa de el repaso de tu vida, las experiencias buenas en torno al momento de la muerte, en contraposición de las experiencias nuestras de dolor, de sufrimiento en torno a la muerte, y luego el túnel y la luz. En esos años, en los años 70, años 80, otros se hicieron una serie de estudios fundamentalmente científicos, pero retrospectivos, con un método no adecuado, en que se hacían entrevistas a personas que habían tenido este tipo de experiencias, pero que no exactamente no tenía una buena metodología científica. Y quiero destacaros un estudio publicado en la revista Lancet en el año 2001, realizado en 10 hospitales holandeses, en unidades coronarias, en personas que habían tenido un infarto agudo de miocardio y habían sido atendidas en el hospital. Con una buena metodología, porque es un estudio prospectivo, o sea, van a analizar en 10 hospitales holandeses los pacientes que sufran una parada cardiorrespiratoria. Se les va a someter a una serie de entrevistas preguntándoles si recuerdan algo de aquellas experiencias, y luego se les hace un seguimiento realizándoles 3 entrevistas a lo largo de 8 años. Este estudio, como os decía, salía publicado en la revista Lancet en el año 2001. La revista Lancet es una revista muy prestigiosa dentro del ámbito sanitario. Y en ella, pues, con toda la metodología, llegan a la conclusión que el 82% de los pacientes que tienen esta parada cardiorrespiratoria no tienen memoria de lo que ha pasado. Sin embargo, el 18% sí tienen experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias las describen de forma diferente. Así tengo anotados, por ejemplo, en un 50% de los que tienen experiencias cercanas a la muerte, tienen la conciencia de estar muerto, tener emociones positivas en un 56%, un 24% experiencia fuera del cuerpo, un 31% moviéndose a través de un túnel, comunicación con la luz, un 23%, encuentro con personas fallecidas, un 32%. Esto ha sido publicado en una revista médica. La finalidad y el objetivo de este estudio fue analizar la frecuencia y ver de qué tipo, hasta qué profundidad, hacerlo con un método científico y luego especular sobre posibles teorías sobre estas experiencias cercanas a la muerte. Otro interesante estudio es el proyecto AWARE. El proyecto AWARE, las siglas en inglés de Conciencia durante la Resucitación,
hecho en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido. Se inició en el año 2008 haciendo un gran estudio a gran escala de las llamadas experiencias cercanas a la muerte, realizado en 25 hospitales entre Estados Unidos y Europa. Y este estudio se publicó en el año 2014 en una revista de reanimación. El que llevaba el grupo, el doctor Sam Parnia, era intensivista y bueno, del resultado de las investigaciones y su publicación, ellos encuentran tener un 10% de pacientes que tienen experiencias cercanas a la muerte y describen este tipo de experiencias y llega a la conclusión es muy interesante porque llega a la conclusión diciéndonos que la conciencia se mantiene más allá, por lo menos unos minutos, más allá de que el corazón está parado y el electroencefalograma está plano. O sea que cuando nuestro corazón se para y nuestra actividad cerebral no tiene actividad eléctrica, sin embargo, la conciencia se mantiene viva, despierta. Más allá de esos minutos, pues no podemos saber. El paciente que murió, murió, y el que tuvo experiencias cercanas a la muerte pudo contar, o algunos pudieron contar esas experiencias. No solamente esto, sino que en España tenemos médicos que lideran este tema de experiencias cercanas a la muerte y, por ejemplo, la doctora Luján es una magnífica, es médico también, intensivista, médico de cuidados intensivos, que es una conferenciante, imparte conferencias en torno al tema de la muerte. Ella, por ejemplo, me pareció muy buena la conferencia, la ponencia que ella dio en el 5º Congreso sobre la conciencia, titulado Más allá de la luz, el camino de transformación. Hay otro, y el proceso, el tránsito y el proceso de transformación. Otro médico interesantísimo español es el doctor Enric Benito. El doctor Enric Benito es un médico internista que ha trabajado también que fue el que ha iniciado fundamentalmente, él con un equipo multidisciplinario fue de los que empezaron con los cuidados paliativos a través de los hospitales públicos. De hecho, si tenéis oportunidad, doctor Enric Benito, cuidados paliativos, hay entrevistas maravillosas de un médico humanista, magnífica persona, que os lo recomiendo encarecidamente. Entonces, todos ellos nos hablan de que la vida y la muerte simplemente son un tránsito, como aquella mariposa que enseñábamos al principio, es un cambio de conciencia, es un traspaso, es un paso. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Simplemente es un cambio, una metamorfosis, un cambio de la conciencia. Y yo quiero terminar la charla de hoy con una frase de Elizabeth Kubler-Ross que viene a decir: tal vez las futuras generaciones celebrarán que alguien pase al otro lado y no se lamentarán de un modo tan absurdo ante la muerte. En todo caso, la gente debería llorar cuando alguien nace, porque eso significa tener que comenzar de nuevo toda la tontería del vivir. Como ya hemos hablado a lo largo de la conferencia, está claro que la conciencia, que de algún lado venimos cuando nacemos, de algún lado vamos cuando morimos, y que probablemente vida y muerte son dos caras de una misma moneda. Si el poder haber hablado hoy y el haber tenido este encuentro os sirve para perder miedo a la muerte y perder el miedo a la vida, vivir,
siempre vivir.